Su nombre ancestral Tepito, o Tejenua, significa el ombligo de la tierra, en lengua nativa llamada Rapa Nui, que significa Isla Grande y conocida mundialmente como Isla de Pascua. Es un pequeño continente de 106 kilómetros cuadrados que es inseparable de su condición remota, pues está aislado en medio del Pacífico, con el punto más cercano hacia el este en Chile, en el continente americano, situado a 3.526 kilómetros, y hacia el oeste, en las islas británicas Pitcairn, que forman parte de la Polinesia en Oceanía, a 2.075 kilómetros. Como uno de los lugares más escondidos del mundo, está formado por volcanes, acantilados y cerca de 900 estatuas típicas monolíticas antropomorfas llamadas moais, que ocupan la isla acompañando siempre a los habitantes Rapa Nui, encargados de preservar la tradición oral y la cultura ancestral de la isla. Para el poblamiento de la isla existen varias teorías, dentro de las que destaca como la más difundida, aceptada y apoyada por la arqueología oficial con base en la tradición oral y en algunos resultados de estudios genéticos, la teoría del poblamiento de la isla desde la Polinesia francesa por los viajes de los habitantes de la isla Giva, posiblemente una de las actuales Islas Marquesas, que distan 3.641 kilómetros de la isla de Pascua. La segunda teoría es la del poblamiento desde el continente americano, basada también en la tradición oral de los incas del siglo XVI. Aunque algunos estudios genéticos han encontrado trazas de ADN americano en la población Rapa Nui, las evidencias arqueológicas y genéticas no son concluyentes. Una tercera teoría se ha ido conformando como una combinación de ambas y sugiere que Rapa Nui pudo haber sido poblada por múltiples oleadas migratorias, tanto por navegantes polinesios como por grupos provenientes de América del Sur. El cronista español Pedro Sarmiento de Gamboa, al igual que otros eruditos españoles como Martín de Murúa y Miguel Cabello Balboa, estuvieron viajando por los poblados, tomando declaraciones a los sucesores de los incas, y en sus crónicas incluyen relatos similares al siguiente, de Sarmiento de Gamboa. Andando Topa Inga Yupanqui, conquistando la costa de Manta y la isla de La Puná y Tumbes, aportaron allí unos mercaderes que habían venido por la mar, de hacia el poniente en balsas, navegando a la vela, de los cuales se informó de la tierra de donde venían, que eran unas islas, llamadas una Aguachumbi y otra Niña Chumbi, a donde había mucha gente y oro. Y como Topa Inga era de ánimos y pensamientos altos, y no se contentaba con lo que en tierra había conquistado, determinó tentar la feliz ventura que le ayudaba por la mar, y se determinó ir allá. Y para esto hizo una numerosísima cantidad de balsas, en que embarcó más de 20.000 soldados escogidos. Navegó Topa Inga, y fue y descubrió las islas Aguachumbi y Niña Chumbi, y volvió de allá, de donde trajo gente negra y mucho oro, y una silla de latón, y un pellejo, y quijadas de caballo. El hecho puede parecer muy increíble, o al menos inusitado actualmente, pero debió serlo aún más en el siglo XVI, cuando el mismo cronista Sarmiento se vio obligado a rematar su anotación explicando así: Hago instancia en esto, porque a los que supieren algo de Indias, les parecerá un caso extraño y dificultoso de creer. Hay que hacer constar a su vez que en las crónicas del sacerdote Fernando Montesinos existe una lista de los soberanos incas de aquel imperio remoto, y aparecen varios con nombres que pudieron llegar distorsionados en la tradición oral del siglo XVI, como Titu Yupanqui Pachacuti, que fue el 14 de los reyes peruanos antiguos. Existe la posibilidad de que en la isla haya habido en alguna época remota un sistema de escritura del cual los Rapa Nui conservaron lo que hoy es una protoescritura con símbolos tallados con puntas de obsidiana y luego repasados con diente de tiburón sobre tablillas de madera especial para canoas, las cuales llamaron rongo rongo. Hay indicios de que se trata de un desarrollo mucho anterior a cualquier exposición a otras escrituras, y que esté relacionado con los miles de antiquísimos petroglifos que hay en la isla,
algunos de ellos en los propios moais, en los que algunos de sus caracteres se asemejan a los del rongo rongo, lo que podría sugerir un uso más antiguo de este sistema de escritura. Dice la tradición oral que, desgraciadamente, durante las incursiones de secuestro de personas para la esclavitud y en las pandemias mortales ocurridas en Rapa Nui, se llevaron a los hombres que sabían leer las tablillas rongo rongo, y con ello se perdió el conocimiento de la lengua escrita Rapa Nui. Por otra parte, como siempre, la mayoría de las tablillas rongo rongo fueron quemadas por los misioneros cristianos para evitar interpretaciones con fuertes mensajes espirituales que contravinieran su labor evangelizadora. En la actualidad quedan 27 tablillas rongo rongo, que se encuentran todas en diferentes museos del mundo, y lamentablemente ninguna en Rapa Nui, donde los símbolos utilizados en el rongo rongo siguen siendo una importante fuente de imaginería en la actualidad. Los moais son el principal atractivo turístico de la isla. Se cree que son una representación de los antepasados de los Rapa Nui, etnia polinésica que habita en la isla de Pascua. Hay más de 900 moais conocidos esculpidos por los antiguos Rapa Nui, que están distribuidos por toda la isla. La mayoría de ellos fueron tallados en toba volcánica, un tipo de roca ígnea, ligera, de consistencia porosa, procedente del cono volcánico Rano Raraku, donde hay que decir que quedaron más de 400 moai inacabados en diferentes fases de construcción. El significado de los moais es aún incierto, pero entre varias teorías la más común es que las estatuas fueron talladas por los habitantes polinesios de la isla entre los siglos IX y XVI como representaciones de antepasados difuntos, de manera que proyectaran su mana, poder sobrenatural, sobre sus descendientes. Las AHU son las plataformas ceremoniales construidas con piedras encajadas, formando las cimentaciones donde luego se ubicarían los moai. Cuando estas estatuas gigantes estaban colocadas sobre su correspondiente ahu, se completaban colocando en las cavidades oculares placas de coral a modo de ojos blancos, y sobre su cabeza una especie de sombrero, copete o moño de piedra roja de más de 10 toneladas llamados pukao. El Aja-U Ikibe tiene 7 moai, todos de igual forma y tamaño, idénticas que se enfrentan exactamente a la puesta de sol durante el equinoccio de primavera y tienen la espalda al amanecer durante el equinoccio de otoño. Esta característica astronómicamente precisa únicamente se ve en este lugar de la isla. El moai paro, ubicado en la plataforma Tepito Cura, hoy derribado y partido, era el moai más alto de entre todos los terminados. Medía 11 metros y pesaba unas 80 toneladas. El Ahu Tongariki es la mayor de las plataformas existentes, con 200 metros de largo. Se encuentra sobre la costa sudeste de la isla, en las laderas del volcán Rano Raraku, la principal cantera de moais. Hay 15 moais alineados en esta plataforma dando su espalda al Océano Pacífico. Uno de los moais tiene su pukao, y otro es el más pesado jamás erigido en la isla, con un peso de 86 toneladas. El Ahu Binapu es una de las plataformas de la isla cuyo nombre no tiene traducción en lenguaje Rapa Nui, pero en cambio se encontró que en lenguaje quechua americano significa licor que embriaga fuertemente. Lo anterior, sumado al hecho de que al ver esta cimentación se evoca inmediatamente la arquitectura inca del periodo imperial, ya que está compuesta de grandes losas de basalto ensambladas con mampostería poligonal, megalítica, exactamente igual a la de las construcciones incaicas del Cusco, confirmaría las crónicas antiguas sobre la expedición naval inca a Oceanía. El Ahu Binapu que acabamos de ver podría considerarse lo que en arqueología se ha llamado un artefacto fuera de lugar,
o Part, que desafía las teorías científicas sobre la época o el lugar en que fue encontrado. Y no existe una explicación clara sobre cómo, por qué o por quién llegó a construirse en Rapa Nui y en qué momento. Casi lo mismo podríamos decir de otro artefacto muy reconocido ahora como el candelabro de Paracas, del cual tampoco ha habido hasta hoy una explicación cierta acerca de su verdadero origen ni de su antigüedad o su significado. Todo sigue siendo un misterio que no se ha podido develar. A la luz de nuestros conocimientos actuales, podríamos interpretar como una primera coincidencia sideral que el Aju'binapu esté construido en un sitio intermedio, que hace parte de una posible ruta para conectar dos continentes, y que el candelabro esté situado exactamente al final de esa ruta, en un punto que da entrada hacia sus construcciones similares como las líneas y geoglifos de Nazca y sus alrededores, y también hacia las construcciones similares hermanas del Ajú en Cusco y sus alrededores. La estratégica posición y el enorme tamaño del candelabro indican una clara intención por parte de sus constructores de que fuese visto desde grandes distancias, aunque no desde sus cercanías, por lo que hay leyendas que afirman que los antiguos peruanos recorrían el mar y que este candelabro los ayudaba a orientarse en sus travesías. La civilización Rapa Nui casi se extinguió como consecuencia en primer lugar de guerras internas, cuando entre 1500 y 1722 los clanes de la isla se enfrentaron en la competencia por los escasos recursos naturales, tales como la madera para construir embarcaciones y viviendas, el suelo fértil y las especies marinas que fueron sobreexplotados, llevando a la deforestación casi completa de la isla, con un impacto devastador en el ecosistema que afectó la agricultura y la producción de alimentos. Así, el culto a los antepasados acabó y una nueva casta guerrera tomó el poder. Los Aú fueron abandonados y los Moais derribados. Fue esta sociedad empobrecida y en crisis la que hallaron los primeros europeos que llegaron a la isla de Pascua. Para completar la crisis, los contactos con europeos expusieron a los Rapa Nui a enfermedades infecciosas a las que no tenían inmunidad, como la viruela, causando una alta mortalidad. Y finalmente la captura y venta de Rapa Nui como esclavos redujo drásticamente la población y desestabilizó la sociedad. Aunque el proceso de la anexión chilena en 1888 no impactó directamente en el declive de la civilización Rapa Nui, sí agravó temporalmente la situación existente hasta fines del siglo XIX, cuando el pueblo Rapa Nui comenzó su proceso de recuperación, y en la década de 1960 ya contaba con alrededor de 1.300 personas. En 1966 se reconocieron derechos a los isleños como ciudadanos chilenos, además de otorgarles ciertos beneficios en materia jurídica y tributaria. En 1967 comenzaron a llegar vuelos charter a la nueva pista de aterrizaje, llevando mensualmente grupos de turistas. En los años 70 comenzaron a llegar cruceros transoceánicos y el turismo empezó un crecimiento exponencial que ha significado para los Rapa Nui una repentina convivencia con modos de vida propios de la modernidad, hasta llegar a una población actualmente fluctuante entre 7.000 y 10.000 personas, mitad Rapa Nui y mitad continentales. No obstante lo anterior, en Rapa Nui no se detectan muchos detractores del turismo, y casi todos los líderes de la isla señalan que el turismo es favorable y necesario, aunque ellos son también los encargados de educar a los Rapa Nui para que muestren hoy en día orgullosos sus particularidades como maois, ser polinésicos, y mantengan una relación con su pasado, con su tradición oral y con su idioma propio, a través de la celebración anual de eventos ancestrales como la Tapati Rapa Nui, Semana Rapa Nui, el culto al dios Make en la ciudadela de Orongo, lugar donde cada año se celebra también la competencia para la investidura del Tangata Manu, el hombre pájaro. Por alguna curiosa coincidencia de efectos siderales, la isla de Pascua, Rapa Nui, terminó siendo anexada desde 1888 por Chile, restableciendo un nexo de América con la Polinesia,
que en alguna forma se intuye que pudo haber existido muchos milenios atrás, de acuerdo con la tradición oral de nuestros ancestros aborígenes incaicos. Así, un lugar con hermosos paisajes naturales y con habitantes que se contagian de las tradiciones del continente americano y del mundo, pero donde es especialmente importante que se desarrolle la cultura nativa y que los lugareños aún conserven y practiquen las costumbres de sus antepasados, preservando los moais en pie y protegidos. Un lugar así se ha convertido en un valioso tesoro arqueológico universal que trasciende las fronteras. Mito y realidad se confunden en esta cultura única y extraordinaria surgida precisamente en el lugar habitado en el mundo, que está más aislado en medio del Océano Pacífico, lo cual le imprime a Rapa Nui su grandiosa autenticidad y aura de fascinante misterio, acrecentada ahora cuando, desde la visión americana, podemos intuir un vínculo ancestral milenario entre los dos mundos. En el próximo video, conozca más detalles arquitectónicos de Sumeria, conexión con nuestra prehistoria. Que lo convencerán de que abrir la mente hacia lo antiguo reencontrado nos ubicará mejor en el presente, para proyectar nuestro futuro y porque así Podrá comprobar que si basamos nuestra historia en una prehistoria con alternativas factibles, habrá mucha más investigación científica que sustentará nuestro presente y futuro. Y podrá decir lo más importante, que nuestros ancestros aborígenes pudieron estar al mismo nivel de los egipcios, los indios o cualquiera otros para construir estas estructuras.